No son pocos quienes se molestan por las cosas que he dicho respecto al cristianismo, y en una reacción defensiva y absurda me exigen que critique al Islam y todo lo negativo de esa religión. En realidad podría hablar y criticar al Islam y al mundo musulmán durante horas, pero no me interesa. Les explico por qué. Aun cuando los árabes musulmanes conquistaron España y otros territorios e impusieron un largo dominio en esas tierras durante unos 800 años, aun cuando el Islam durante todo ese tiempo dejó un legado cultural, y aun cuando el Islam, al igual que el cristianismo, es una religión abrahámica, aun así es el cristianismo y no el Islam el que moldeó Europa y por extensión a sus colonias, incluyendo obviamente a todo el continente americano. Esto significa que la manera de ver el mundo, la cultura y la forma de creer y no creer de prácticamente todas las personas que me escuchan ha sido y sigue siendo moldeada por el cristianismo, no por el Islam. Y aun cuando en la actualidad ha habido una creciente presencia musulmana en Occidente, dicha presencia sigue siendo vista no solo como foránea y extraña, sino también como peligrosa e incluso enemiga, lo cual implica que el Islam no ha encontrado espacio para generar un cambio en nuestra cultura. Así que cuando se trata de analizar, criticar y desmontar las creencias que la religión ha inculcado en el pensamiento occidental, lo obvio es abordar la religión que realmente ha moldeado ese pensamiento, o sea, el cristianismo en todas sus variantes, desde el catolicismo hasta los protestantismos y demás, no el Islam. Son las creencias cristianas, los dogmas cristianos, la Biblia cristiana, la figura de Jesucristo, las de María y los apóstoles, la de Pablo de Tarso, etc., los que todavía son la jaula de millones de personas en Occidente hoy en día. Es el cristianismo el que sigue siendo la base del pensamiento y la cultura occidental. Es el cristianismo el que, en la cultura occidental, tiene atrapadas a las personas en la culpa y el miedo. Es el cristianismo el que está detrás de la política, de la filosofía y hasta de la ciencia occidental. Es el cristianismo el que ha engañado a nuestras sociedades, el que condena a las personas a una vida inconsciente, el que les ha quitado su libertad y su auténtico poder. Es el cristianismo el que les ha hecho caer en el error de creer que el ser humano está por encima de la vida no humana en este planeta, creencia con la que muchos se identifican y que es causa de innumerables males. Sé que muchos reaccionarán con un decidido rechazo a esto que estoy diciendo. Algunos incluso dirán que aun cuando son occidentales por cultura y tradición, ya han dejado atrás la religión cristiana y no se rigen por sus normas. Pero es que ni siquiera es necesario ser creyente, acudir a la iglesia o profesar el amor por Cristo, porque aún la mayoría de quienes creen haber dejado atrás lo que ellos piensan es la religión, aún ellos, de manera inconsciente, siguen inmersos en la gran red del pensamiento cristiano, ya que sus valores, sus juicios y sus actitudes están forjados con base en ese pensamiento.
En lo que respecta a la temática principal de este canal, basta con tomar casi cualquier texto de espiritualidad, esoterismo o metafísica para encontrar la huella del dogma cristiano, la influencia absoluta de quien llaman el Maestro Jesús y de lo que supuestamente hizo, según la Biblia o incluso los evangelios apócrifos. No conciben una realidad más allá de lo físico sin ese Dios que el cristianismo les ha inculcado. Es claro que una gran mayoría de personas no logra comprender cómo puedo hablar de espiritualidad, cómo puedo hablar del alma, de entidades, de eso llamado magia, si al mismo tiempo niego la existencia de Dios y por supuesto la divinidad de Jesús, si es que existió. Y es que la razón está precisamente en que esa mayoría de personas ven todos estos temas a través del prisma de la religión cristiana y no son siquiera capaces de darse cuenta de ese poderoso filtro que la sociedad y la cultura les ha inculcado. Como les dije al principio de este video, muchos han señalado que los males que denunciamos en el cristianismo también existen en el judaísmo y en el islam, pero que en ellos no los denunciamos. Por supuesto que los defectos, muchos de los defectos del cristianismo, se repiten en esas otras dos religiones. Las tres provienen de la misma fuente. El judaísmo es la más antigua de las tres, y de él provienen las otras dos. Es lógico que van a tener similitudes, y por supuesto tienen también diferencias, que las han enfrentado. Pero de las tres, la que marca la cultura y la vida cotidiana de los occidentales es el cristianismo. Por todo esto, dado que el público de este canal vive en una cultura forjada por el cristianismo, tratar la problemática del Islam no pasaría de ser, en la mayoría de los casos, una mera curiosidad para muchos. De este modo, desde este punto de vista, y salvo algunas excepciones, el Islam es irrelevante. Muchos no conciben cómo una persona puede decir las cosas que he dicho en contra del cristianismo, así que su única explicación es que se debe a un resentimiento de mi parte. No hay nada de eso. Mi postura viene simplemente del conocimiento y lo comparto con quien quiera escuchar, porque la mayoría nunca saldrá de un eterno círculo de inconsciencia si no recibe cierta información. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.